Dice entonces el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 35 en adelante: mientras enseñaba en el templo, Jesús les propuso: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David mismo lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? La muchedumbre lo escuchaba con agrado. Como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, seguimos adelante, como lo dije, con este Evangelio de Marcos, en el versículo 35, donde hoy hemos iniciado la lectura. Se nos dice que mientras enseñaba en el templo, es decir, que ahí tenemos una nueva referencia geográfica al lugar donde el Señor Jesús se encontraba. Esto es algo que no ocurría desde el capítulo anterior, específicamente el capítulo 11 en el versículo 27, que fue la última oportunidad cuando se dijo que el Señor andaba por el templo. Y después de eso ya no hay más menciones sobre la ubicación del Señor, sino hasta este versículo 35 que hemos leído. Esto ha llevado a pensar a algunos de que entre el relato al cual se hace referencia en esa parte final del capítulo 11, que era sobre el tema de dónde el Señor había sacado esa autoridad, y el relato que hoy vamos a considerar, hay una continuidad, porque ellos están ligados, están relacionados los dos relatos con el hecho de que a ambos se les ubica en el templo en Jerusalén. En tanto que los otros tres relatos que hemos encontrado en lo que ya es el capítulo 12 no tienen ninguna referencia en cuanto al lugar. Y esto, digo, ha llevado a algunos a pensar de que esos tres relatos fueron insertados en ese lugar, como ya lo habíamos visto en una ocasión anterior, con el propósito de juntar en un solo capítulo las confrontaciones que el Señor tuvo con los ancianos, con los fariseos, con los maestros de la ley, con los herodianos, con los saduceos, con todos aquellos que tenían algún nivel de liderazgo dentro de lo que era las expresiones religiosas dentro del judaísmo en esa época. Si esto fuera cierto, entonces le daría sentido a por qué encontramos juntos estos relatos, y como también ya lo había mencionado anteriormente, es para demostrar de esa manera que el Señor
había venido derrotando a cada uno de sus adversarios hasta finalmente declarar pues que él era realmente el digno de honra, porque había logrado responder y salvarse de alguna manera, diríamos, de las trampas que le habían puesto, y el salir adelante con las enseñanzas que ha impartido en cada una de estas situaciones. Si esto es así, entonces esa continuidad incluiría el próximo relato, que no lo hemos leído y que tiene que ver con la ofrenda de la viuda, pero que también tiene una ubicación geográfica, porque dice que ocurrió en el templo, en el lugar donde estaban el cofre donde se recogían las ofrendas. Bien, habiendo hecho esa aclaración, vemos que ahora el Señor Jesús está enseñando, y mientras enseñaba, dice ese versículo 35, él propuso algo a las personas que le oían, y era esta pregunta: ¿cómo es que los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? En verdad, eso era lo que los maestros de la ley decían, que el Cristo era un hijo de David, pero lo decían no como una ocurrencia de ellos, sino que lo decían porque eso exactamente es lo que el Señor le prometió a David. Allá lo podemos encontrar en el libro segundo de Samuel, cuando David expresa su deseo de construir un templo para el Señor, pero Dios envía al profeta Natán, quien le dice que él no lo va a hacer, porque ha sido un hombre que ha derramado demasiada sangre. Y le dice: mira, David, en lugar de que tú me construyas una casa a mí, yo voy a construir una casa para ti. Y esta casa de la cual Dios hablaba era la dinastía que comenzaba precisamente con David. Y dentro de eso el Señor le hizo la promesa de que él siempre tendría un descendiente que se sentaría en su trono para reinar. Esto, cuando el Señor dio esas palabras, se entendió en el sentido de que tras David habría de reinar un hijo de él, luego un nieto, luego un bisnieto, luego un tataranieto, y así sucesivamente hasta que duraran los tiempos. Pero cuando se produce la deportación a Babilonia, esa dinastía es rota, y no solo es rota, sino que el reino en sí desaparece. Esto obliga a los maestros de la ley y a los expertos en la palabra, estamos hablando del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Entonces ellos se preguntan cuál era el sentido de esas palabras que el Señor le había dicho a David, porque no era como lo habían entendido, de que siempre habría un descendiente de David en el trono, porque ya no había ese descendiente y tampoco había trono. Entonces, ¿cómo entender esas palabras? Entonces fue cuando se llegó a la conclusión de que la palabra siempre no era relacionada con la dinastía, sino que era siempre relacionada con un hijo, porque así es como el Señor se lo había dicho a David, que siempre habría un hijo que se sentaría en el trono de Israel para siempre. Estaba hablando de una persona en particular, y ahí es donde los intérpretes, los maestros de la ley, llegan a la conclusión de que este era el Cristo. Esto obviamente abonado a través de los profetas que hubo después de que David recibió esas palabras del Señor,
y toda la construcción que se fue haciendo con el paso de los siglos, de la expectativa y la esperanza de un libertador. Entonces de ahí, de esa palabra, es que ellos tomaron la expresión o la enseñanza de que el Cristo sería un hijo de David. Ahora, Jesús no está objetando esa interpretación. Él no dice que eso fuera errado o que habían interpretado mal. Él solamente lo plantea y lo hace en forma de pregunta: ¿por qué los maestros de la ley dicen que el Cristo es hijo de David? Y aquí continúa el planteamiento, versículo 36. David mismo, hablando por el Espíritu Santo, declaró, y cita, y ahí está citando el Salmo 110: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Ahí el Señor está dando por sentadas varias cosas. En primer lugar, que el Salmo 110 fue escrito por David. O sea, él está asumiendo que así es, porque dice que David fue el que habló y que dijo esto que está en el Salmo 110. Digo que el Señor lo está asumiendo porque en realidad es un error pensar que todos los salmos, o al menos la mayor parte de ellos, fueron escritos por David. O sea, eso no es así. Los salmos tuvieron diversos autores en diversos momentos. Ciertamente hay algunos salmos en donde se encuentra, hermanos, una proximidad a las vivencias y momentos que David atravesó, y eso lleva a pensar que algunos de esos salmos pudieron ser escritos por David, pero no todos. Y a veces las relaciones, hermanos, son bastante superficiales, como por ejemplo el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me falta. Tradicionalmente se le atribuye a David por el simple hecho de que David había sido pastor de ovejas, y porque al menos la primera mitad del Salmo 23 habla de la relación del pastor con su oveja. Pero eso como que si David fue el único pastor de ovejas que hubo en Israel, ¿no? O sea, hubo millares de pastores de ovejas que perfectamente podían haber escrito ese salmo, o por lo menos su primera mitad, porque en la segunda mitad de lo que habla ya no es del pastor, sino de lo que está hablando es del anfitrión, de las atenciones que le da a su huésped. Bueno, eso por poner un ejemplo. Por eso digo, es bien difícil, hermanos, saber quién escribió cada salmo. Esas notitas que usted encuentra en nuestras Biblias, en los salmos, donde dice salmo tal, y luego en la parte de abajo dice salmo de David, o dice salmo de Moisés, o dice salmo de cualquier otra persona, esas leyendas, eso no es escritura inspirada, sino que son líneas que fueron escritas mucho tiempo después que los salmos habían sido escritos, y cuando ya nadie sabía quién era realmente el autor o los autores de esos salmos. Entonces esas líneas se escribieron y se llenaron más o menos con criterios como lo que la gente tiene hoy en día, ¿verdad? Que si el salmo habla de ovejas, entonces es de David. Que si el salmo habla acerca del rey, entonces es de David, porque David fue el rey, como que si David fue el único rey que hubo. Así fue como se escribieron esas líneas. Entonces esas no son fiables. Es cierto que están en la Biblia, pero eso no es inspirado. Entonces saber quién escribió cada salmo es una cuestión difícil
que incluso en la época de Jesús ya no se sabía quién era el que había escrito cada salmo. Pero cuando Jesús dice que al menos el Salmo 110, que es de donde él está tomando la cita, él dice que David fue quien dijo eso. Entonces, por eso le digo, Jesús está dando por sentado que quien escribió el Salmo es David, y por eso le atribuye las palabras a él. El segundo elemento que Jesús está dando por sentado es que David era un profeta, porque dice que eso que él escribió lo dijo hablando por el Espíritu Santo. Es decir, no fue David quien lo hizo propiamente, sino que fue el Espíritu a través de él, como lo hacía a través de los profetas. Es otra presunción que el Señor da por sentado, porque sobre esa base es que él va a plantear su pregunta. Ahora veamos qué es lo que él ha citado del Salmo. Cita la parte donde dice: dijo el Señor a mi Señor. Pero como él dice que eso lo escribió David, que David lo habló, entonces es David el que está diciendo: dijo el Señor a mi Señor. Pero ¿a quién se está refiriendo? Cuando dice dijo el Señor, uno entiende que se está refiriendo a Dios. Es Dios el que dijo, pero le dijo ¿a quién? A mi Señor. Entonces, está hablando de otro Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Esa palabra, esa promesa se atribuía al Cristo, que Dios el Señor habría de derrotar a los enemigos del Cristo. Y como dice allí, siéntate a mi diestra hasta que yo termine de poner a todos tus enemigos debajo de tus pies, sometidos a tus pies. Entonces Jesús llama la atención al hecho de que David dijo el Señor a mi Señor. Es decir, Dios el Padre, el Señor, le está diciendo al Cristo Señor. El Señor llamándole Señor al Cristo. Entonces hoy viene la pregunta de Jesús. Versículo 37. Si David mismo, que se supone es el Padre del Cristo, lo llama Señor, porque ya le expliqué que esas palabras se atribuían al Cristo, pero David lo está llamando Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, ¿cómo puede ser su hijo? Es decir, el Señor solo está planteando lo que nosotros podemos llamar una paradoja o una situación que usted puede ver a la cual el Señor no le da respuesta. Y en realidad no hay una pregunta, o no hay una persona más bien en particular a quien el Señor le esté haciendo la pregunta. Él simplemente está preguntándose sobre el pasaje. O sea, ¿por qué dicen que el Cristo es hijo de David? Y como le digo, él no está desmintiendo eso, sino que esa es la premisa de la cual parte. Entonces, si el Cristo es hijo de David, ¿cómo es que David lo llama Señor? Porque ningún padre le dice Señor a su hijo, y mucho menos en el sentido en que Señor está siendo usado ahí, que tiene que ver con un tema de divinidad. Entonces, si él es el padre, ¿cómo es que a su hijo le llama Señor? Es contradictorio, ¿verdad? Pero como le digo, el Señor lo hace en forma de pregunta, lo deja planteado, pero en realidad no le está preguntando a nadie, sino que solo está mostrando, digamos, esa curiosidad de las Escrituras. Esto es en la versión de Marcos, porque en los otros evangelios, si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que los otros evangelios lo que dicen es que es el Señor el que les está preguntando a sus adversarios.
que por qué dicen que el Cristo es hijo de David cuando David lo llamaba Señor. Y no pueden responderle, a diferencia de las preguntas tramposas y capciosas que ellos le han hecho al Señor, y las cuales todas las responde Él, y las responde saliendo Él adelante. Pero en el caso de Marcos, no es a ellos a quienes Jesús les está haciendo la pregunta, sino que Él se está preguntando en la enseñanza, pero se está preguntando Él, no a sus oyentes. Él solamente quería mostrar lo hermoso que es la palabra y cómo hay muchas cosas que no entendemos. Como le digo, Jesús no respondió a la pregunta, solo la dejó así en el aire, para despertar el ánimo de las personas, el interés en conocer más la palabra y profundizar en ella. Lo mismo debemos hacer nosotros, hermanos, que muchas veces nosotros no vamos a tener todas las respuestas para lo que la Biblia dice. Habrán elementos que no podemos explicar, pero que eso es lo que hace a la Escritura atractiva y es lo que nos motiva a conocerla cada vez más. Y por eso dice la parte final del versículo 37, la muchedumbre lo escuchaba con agrado, les agradaba oír esas interrogantes que el Señor hacía, aunque ellos obviamente tampoco tenían la respuesta, no sabían, o sea, ¿por qué la Biblia declaraba de esa manera? No lo entendían, pero le agradaba a la gente escucharlo. Entonces, habrán cosas, hermanos, que a lo mejor a nosotros igual, ¿verdad? No vamos a poder entenderlo, no vamos a poder explicarlo, pero la cuestión es que nos agrada, nos encanta escuchar la exposición de la palabra. Eso es lo que estaba ocurriendo con el Señor. Luego Él continúa enseñando y dice el versículo 38, como parte de su enseñanza, Jesús decía: tengan cuidado de los maestros de la ley. Fíjese, anteriormente, y hace ya varios meses, pasamos por el pasaje cuando iban a entrar a la barca para cruzar del otro lado del lago. Y al entrar, Jesús le dijo a sus discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces los discípulos comenzaron a decir: eso lo dice porque se nos olvidó comprar el pan. Y de verdad se les había olvidado. Es decir, no entendieron lo que el Señor les había dicho, porque el Señor no se estaba refiriendo a ningún tipo de pan, se estaba refiriendo a esto, a la hipocresía. En aquel caso era de escribas y fariseos, aquí es de los maestros de la ley. Solo que allá se los dijo utilizando una metáfora, ¿verdad? Diciéndoles: cuídense de la levadura, tengan cuidado con la levadura. Aquí lo está diciendo llanamente: tengan cuidado de los maestros de la ley. ¿Y de qué hay que tener cuidado? Les dice: porque a ellos les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas. Es decir, los maestros de la ley eran amantes de la popularidad, de ser conocidos, que cuando caminaban por las calles o por las plazas, la gente los saludara y le dijera: rabí, que fueran tratados con esa honra. Eso les encantaba a ellos y eso era lo que procuraban. Y por eso dice que también utilizaban ropas ostentosas, se vestían de una manera que llamaban la atención. O sea, uno sabía que ellos eran religiosos, uno sabía que ellos eran maestros de la ley, se sabía que eran rabinos por su manera como se vestían. Aquí, hermanos, en nuestro país
Bueno, yo creo que solo unas 2 veces he visto pastores, estoy hablando de pastores evangélicos, ¿verdad?, que usan cuello clerical. El cuello clerical es el que usan los sacerdotes, esa pieza es plástica blanca que se colocan en el cuello de las sotanas, que es un cuello así como tipo chino, ¿verdad?, le llamamos nosotros. Y entonces en la parte de adelante se le ve lo blanco, ¿verdad?, del cuello clerical. Eso se llama cuello clerical. Entonces una persona que anda así, usted sabe que es un sacerdote. O sea, no necesita andar sotana, con solo que ande su camisa y su cuello clerical, que normalmente son negras o grises, uno sabe que es un sacerdote. Bueno, entonces yo le decía que creo que no me traiciona la memoria que un par de pastores aquí en El Salvador yo he visto utilizando cuello clerical. Pero aquí viene el punto, o sea, ¿por qué lo usan? Bueno, le estoy hablando de El Salvador, pero en México, hermanos, es mucho mayor la cantidad de pastores evangélicos que utilizan cuello clerical. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿por qué lo usan? ¿Por qué no pueden andar una camisa normal? Es porque a través del cuello clerical lo que están proyectando es que ellos tienen una vocación religiosa. Están proyectando que son personas que son ministros del evangelio. La gente cree que son sacerdotes, porque en nuestra cultura así se ve, ¿verdad? Pero son pastores evangélicos. Y no le estoy hablando de episcopales o de luteranos, que ellos de hecho lo usan, ¿verdad? Pero ellos son protestantes, no son evangélicos. Entonces, algo así era lo que ocurría con los rabinos, ¿verdad? Que se vestían, pero el cuello clerical, uno puede decir, es una cosa notoria, pero pequeña. Ellos no, estos utilizaban ropa muy ostentosa para que la gente los viera como hombres piadosos, hombres consagrados. Y eso era lo que motivaba a que la gente los saludara diciendo, rabí, rabí. Y dice que ellos amaban eso. Ustedes tengan cuidado de esas cosas, les decía el Señor. Así como anteriormente les dijo, cuídense de la levadura, hoy les está diciendo, tengan cuidado de ellos. ¿Pero qué de ellos? Eso, que les gusta esa ostentación. Si nuestra forma de vida no puede reflejar a Cristo, entonces no vale la pena, hermanos, andar la indumentaria que usted quiera andar. Porque lo que importa es que las personas sepan que somos del Señor porque vivimos la vida cristiana y no porque nos vestimos de una u otra manera. Continúa el Señor diciendo, versículo 39, les encanta ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Las sinagogas eran en realidad edificios pequeños, pero habían sillas de honor en donde se sentaban las personas más importantes. Entonces, lo que el Señor está diciendo es tengan cuidado, porque ellos lo que buscan son ocupar los asientos, los primeros asientos en la sinagoga. O sea, lo que buscaban era que los vieran. Y si ocupaban los primeros lugares era porque eran los más consagrados o los que iban a dar alguna enseñanza o iban a tener la lectura de la palabra, o simplemente porque eran personas notables, ilustres. Eso es lo que les encantaba, que les dieran los primeros lugares, que en los banquetes también les dieran los lugares de honor. Eso lo he explicado en otras ocasiones, que en la cabecera de la mesa estaba el anfitrión, pero luego a la derecha estaba el invitado más distinguido, a la izquierda el número 2, y así el número 3 a la derecha del número 1, el número 4 a la derecha del número 2, y así sucesivamente, de manera que el que se quedaba en la última silla, ese era
invitado obviamente, pero que ya no era tan importante como los que estaban en los lugares de honor. Entonces estos maestros de la ley lo que buscaban era que les dieran esos asientos, que les entregaran esos asientos. El Señor lo que dijo es que teníamos que hacer lo contrario. Él dijo: cuando te inviten a comer, usa el último asiento, dijo. Siéntate en el último lugar. No busques sentarte adelante, como los maestros de la ley que buscaban los lugares de honor. No vaya a ser, dijo el Señor, que venga alguien más importante que tú y entonces te diga: mira, por favor, da permiso, porque esta silla está preparada para este invitado de honor. Y así dijo el Señor: a ti te tocará ir ocupando los últimos lugares y vas a quedar en vergüenza delante de todos. Pero mejor tú siéntate en el último lugar. Y es mejor que digan públicamente: hey, por favor, no te quedes hasta allá, pasa aquí adelante. Entonces, dijo el Señor, serás honrado delante de todos. Pero aquí lo que ocurría con los maestros de la ley era lo contrario. Ellos querían los lugares de honor en los banquetes. Luego, versículo 40: se apoderan de los bienes de las viudas, y a la vez, al mismo tiempo que estaban saqueando, devorando, como dice la Reina Valera, los bienes de las viudas, estaban haciendo largas plegarias para impresionar a los demás. Las viudas, hermanos, normalmente en la Biblia eran mujeres pobres, pero no necesariamente. Una viuda podía tener ciertos bienes, ciertas propiedades, porque obviamente su esposo había fallecido, por eso era viuda. Pero las propiedades que habían sido de su esposo podían seguir siendo trabajadas, y de eso vivía la viuda. Entonces, cuando el esposo era un hombre pudiente, pues quedaba una viuda pudiente también. Pero lo que ocurría era que la viuda, por ser una mujer sola, estaba en una situación de desventaja. Y la desventaja era de tipo cultural, porque así se consideraba. Es igual, hermanos, que digamos en nuestro ambiente es una cuestión cultural el hecho de pensar que la mujer necesita un hombre que la mantenga. O sea, eso no tiene por qué ser así, ¿verdad? Pero culturalmente así piensa mucha gente, que hay que buscar a alguien que mantenga a la mujer, como que si ella no fuera capaz de trabajar y de suplir sus necesidades y las de su familia también. Pero ¿por qué razón? Le pongo un ejemplo. Hay mujeres que son maltratadas en el hogar, o que el esposo les es muy infiel. Él anda y le ha pasado por la cara a un montón de mujeres. Entonces viene la gente y le dice: mire, ¿y usted por qué lo aguanta tanto? Entonces viene la mujer y dice: lo que pasa es que yo dependo económicamente de él, y que solo así puede sobrevivir una mujer. Cuando un hombre la mantiene, no puede una mujer defenderse sola. O sea, claro que sí puede, pero ¿por qué nosotros pensamos que no? La cultura. O sea, culturalmente así pensamos. Es que si me voy, ¿cómo voy a hacer para la comida? ¿Cómo voy a hacer para pagar una casa? ¿Cómo voy a hacer para los niños? Y si se me enferman, y entonces, culturalmente la mujer dice: necesito del hombre. Lo mismo ocurría en la época de Jesús. Una viuda podía defenderse muy bien por sí sola. Un ejemplo de eso es Lidia, que aparece allá en el capítulo 16 de los Hechos. Lidia era una mujer, pero vendedora de púrpura. Podemos decir que Lidia era rica, pero nunca se menciona a su esposo. O sea, era ella la que tenía el negocio y vivía mejor que muchos hombres. Bueno, ella fue la que sostuvo a Pablo y a Silas
durante el tiempo que estuvieron en Filipos, y de ahí en adelante ya quedó la tradición que la iglesia de Filipos era la que le daba a Pablo lo que él necesitaba para andar predicando en otros lugares. Lo sostenían desde Filipos. Pero había culturalmente la idea de que si la mujer estaba sola o era viuda, no podía. De eso se aprovechaban los maestros de la ley. ¿Cómo lo hacían? Pues ahí el Señor simplemente dice que ellos se apropiaban de los bienes de las viudas. Entonces, probablemente les quitaban las propiedades, o probablemente les quitaban el usufructo de esas tierras si eran trabajadas. Ellos terminaban quedándose con ellos. ¿Por qué? Porque se aprovechaban de la vulnerabilidad de la mujer viuda. O sea, no porque ella fuera incapaz. O sea, la mujer era muy capaz, pero culturalmente, igual que nosotros, ¿verdad? Culturalmente pensamos que la mujer sola no puede sobrevivir. Y por eso a veces las mamás infunden estas ideas en las hijas y dicen: mira, hija, búscate un buen hombre que sea trabajador, que pueda sostenerte, porque de eso va a depender. Entonces, imagínense, desde ahí a la niña le están formando ya con la mentalidad que ella no va a poder. Eso era lo que aprovechaban los maestros de la ley para saquear los bienes de las viudas, que eran mujeres desamparadas, vulnerables. Y lo peor, el colmo, o sea, esta era la hipocresía máxima, ¿verdad? Que robándoles ellos a las viudas, paralelo a eso, dice que hacían largas oraciones. Y entonces Jesús sentencia: estos recibirán peor castigo por hipócritas. Es decir, podía haber otro pícaro que estuviera extorsionando a otra viuda, pero si este pícaro nunca oraba, este será castigado, pero no tanto como este otro, que también extorsiona y saquea, pero por excusa, para excusarse, hace largas oraciones, es decir, se refugia en la religión. Este, dice, va a tener peor castigo. La condena de este será peor, porque era una contradicción absoluta. Pero lo que al Señor le interesa es decirle a sus discípulos: tengan cuidado, no sean ustedes así. Entonces, las enseñanzas para nosotros, hermanos, son: tengamos cuidado. No busquemos que la gente nos ande saludando diciéndonos títulos religiosos. No busquemos los lugares de honor en las iglesias o en las comidas, o que se nos reconozca o que se nos den galardones. No busquemos eso. Y además, en lugar de extorsionar a las personas necesitadas, como las viudas, por ejemplo, más bien asistirlas en su aflicción, dice Santiago, porque esa es la religión verdadera. Auxiliar a las viudas y a los huérfanos en sus aflicciones, eso es lo que a Dios le agrada. Y eso es lo que debemos hacer para tener la aprobación de nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos y hermanas. Vamos a orar, pero antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Si este es su caso y usted todavía no ha recibido la vida de Dios, yo le invito para que allí en el lugar donde se encuentra usted pueda tomar la decisión de recibir al buen Salvador. Para hacerlo, ahí donde está, tan solo levante su mano. En el lugar donde está, tan solo levante su mano y vamos a orar para pedirle al Señor que le alcance, le cubra y usted pueda iniciar esta vida donde no buscamos honores ni laureles, sino ser agradables al Señor. ¿Hay alguien que necesita hacerlo? Levante su mano. Venga ahora, vamos a orar.
Queremos orar por usted. Hoy es su oportunidad para hacerlo. También quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que necesitan reconciliarse con el Señor, si usted se ha alejado, levante su mano también y vamos a orar para que usted pueda reconciliarse con el Señor, y así pondremos su vida ante el Señor. ¿Hay alguien que lo hace? Puede levantar su mano. Solo le pido que lo haga en este momento, porque vamos a orar ya. Muy bien, de este lado hay una persona, que Dios la bendiga. ¿Alguien más? Vamos a orar entonces. Señor, gracias te damos por tu palabra y por esta persona que también hoy se está entregando a ti. Te rogamos también por aquellos que a través de la radio se están uniendo con nosotros en esta oración para recibirte o reconciliarse. Perdónales, y también te pedimos que nos ayudes a todos para poder, Señor, agradarte, y que no seamos como los maestros de la ley que buscaban elogios, saludos, eminencia. Pero ayúdanos para que en nosotros haya el espíritu de humildad y sencillez que hubo en tu Hijo, sabiendo que la mejor alabanza que podemos recibir es la que proviene de Dios y no la de los hombres. Que así sea, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera.